En mi propia casa me invadió una sensación terrible. Fingí irme de vacaciones y observé todo desde lejos. Entonces una vecina anciana me tomó de la mano y susurró que a medianoche lo vería todo y lo entendería. Cuando llegó la medianoche me desmayé al descubrir una verdad tan impactante que lo cambió todo. Antes de seguir, suscríbete al canal y cuéntanos desde dónde nos escuchas. El calor de la tarde se pegaba a mi camisa cuando empujé la puerta de mi despacho. Toqué el interruptor y mi mano se quedó congelada. Algo iba mal. Nada dramático, ningún mueble volcado ni cristales rotos, pero después de 4 décadas viviendo en esta casa, 3 de ellas como juez del Tribunal Superior, conocía cada ángulo y cada sombra. Las carpetas de Manila estaban 2 pulgadas a la izquierda de donde las había dejado, la silla mal colocada y mi archivador privado tenía arañazos recientes alrededor de la cerradura. El corazón me golpeó el pecho. Dejé mi botella de agua con cuidado y rodeé el escritorio despacio, revisando cada alteración. La carpeta de la escritura, que siempre dejaba recta, estaba torcida. Documentos fiscales que tenía ordenados por fecha estaban revueltos. Alguien había revisado todo intentando dejarlo casi igual que antes, pero solo casi. Me agaché ante el mueble, las rodillas quejándose. Los arañazos eran torpes, como hechos con un abrecartas o un cuchillo de mantequilla. Abrí el cajón. Todo estaba, pero en el orden incorrecto. Mi testamento bajo los papeles del seguro en vez de encima. Los extractos financieros tenían marcas de dedos que no eran mías. Quizá lo había hecho yo mismo y lo había olvidado. Tenía 67 años. Pero descarté esa idea de inmediato. 3 décadas en el estrado me habían enseñado a confiar en la evidencia, no en explicaciones convenientes. Mi mente podía envejecer, pero no fallaba. No aún. De pie en el silencio del despacho, con una carpeta marcada por huellas ajenas, sentí dentro del pecho algo frío, el mismo instinto que me ayudaba a detectar testigos que mentían y documentos falsificados, un instinto que ahora gritaba. La pregunta era ¿quién? La cena respondió sin palabras. Como siempre, me senté en la cabecera. Edwin a mi derecha, Eupemia enfrente. El pollo estaba pasado. Eupemia nunca dominó las recetas de mi difunta esposa. Comí despacio mientras ellos hablaban de su día. Edwin carraspeó. Papá, estaba pensando, ¿actualizaste tu testamento recientemente? Solo quiero asegurarme de que todo esté bien organizado. Dejé el tenedor, lo miré realmente. Sus ojos saltaron a Eupemia y volvieron a mí demasiado rápido. ¿Por qué lo preguntas? Por nada, solo planificación inteligente, ya sabes. A tu edad. A mi edad. Dejé que esas palabras flotaran mientras veía sonrojarse su cuello. Eupemia sonrió con calidez fingida. Wilbert, solo queremos lo mejor. Tener los documentos claros evita confusiones después. La observé. Era buena ocultando nervios, mejor que Edwin, pero yo llevaba 30 años leyendo cuerpos. Su mano izquierda apretaba el tenedor con demasiada fuerza. ¿Confusiones sobre qué exactamente? Parpadeó y se recompuso. Ya sabes, asuntos legales. Edwin se preocupa porque vive solo en esta casa tan grande, ¿así? No era una pregunta. Continué comiendo, dejándolos interpretar mi silencio. Después de la cena fingí ver las noticias, pero observaba sus reflejos en la ventana. Sentados juntos, hablando en voz baja, Eupemia tocándole el brazo como quien refuerza un plan. Edwin miró hacia mí y apartó la vista enseguida. Ellos creían que yo solo veía la televisión. No sabían que estaba construyendo un caso. Esa noche no pude dormir. Mi propio hijo. El niño al que crié, al que pagué la carrera, al que acompañé en su boda, ahora planeando declararme incapaz para controlar mis bienes. La casa valía más de $1 millón en el mercado de Scottsdale, el seguro de vida otro $500,000, las cuentas de retiro, las inversiones y las tierras en Flagstaff que heredé de mi padre. Mucho motivo para alguien sin paciencia. Me levanté antes del amanecer. El correo estaba donde Edwin lo había dejado.
3 sobres estaban abiertos y mal vueltos a cerrar. 2 cartas fiscales que esperaba habían desaparecido. Revisé la aplicación de seguimiento postal, entregadas hacía 3 días. Mis manos temblaron mientras fotografiaba los sobres. Guardé la emoción. Solo quedaba la evidencia. En el despacho me quedé mirando el archivador violado y dejé que la rabia me atravesara antes de guardarla bien hondo. 30 años viendo mentir a la gente me enseñaron que todos tienen un gesto delator. El de Edwin estaba en los ojos. Aquella noche no podía sostener mi mirada más de 3 segundos. Las piezas encajaban solas. Motivo, dinero, oportunidad, viviendo en mi casa, método aún desconocido, pero reuniendo información para ganar ventaja, creyendo que yo era un anciano cansado que no notaría que le robaban la vida. Me senté y hablé en voz baja. Creen que soy un viejo cansado. Van a aprender lo que enseñan 3 décadas en un juzgado. Entonces nació el plan, no de venganza sino de información. Para obtenerla, debía volverme invisible. Que creyeran que habían ganado. Querían que me fuera. Bien, desaparecería, pero no como esperaban. Hice listas en un blog, suministros, lugares desde donde vigilar, contactos. La maquinaria de mi contraataque se ensambló con la precisión con la que desmontaba estrategias de defensa. Al amanecer ya sabía exactamente qué hacer. Ellos habían abierto una puerta hacia la oscuridad esperando encontrar a un anciano indefenso. Encontrarían a un juez. Y esta vez no habría reglas procesales. 2 días de preparación fingiendo ser un jubilado despistado. En el desayuno, ya listo para tender la trampa, unté mi tostada, bebí café y anuncié, he pensado en ese viaje al Gran Cañón. Me voy 2 semanas empezando hoy. Edwin dejó caer el tenedor. Hoy. Me encogí de hombros. Estoy retirado. No hay mejor momento. Tu madre siempre quiso verlo. Lo haré por ella. La emoción calculada surtió efecto. Vi el intercambio de miradas, veloz y cargado de significado. Eupemia sonrió. «Qué bien, Wilbert. No te preocupes por nada aquí». Esas palabras se quedaron suspendidas como una confesión. «¿Seguro que estás bien para conducir solo?», preguntó Edwin intentando sonar preocupado. «Para alguien de mi edad», añadí con filo. Se estremeció. Me suavicé para darle una salida. «Estaré bien. Llevo conduciendo estas carreteras 40 años». Su alivio fue doloroso de ver. Pasé la mañana preparando la casa como un viajero ilusionado, botas de senderismo, cámara, mapas. Todo auténtico. Pero entre esas cosas guardé otras. Prismáticos con visión nocturna, mi antiguo cuaderno de casos, una cámara digital pequeña. A mediodía fingí trazar la ruta ante ellos. Carretera 17 al norte, paró en Flagstaff, luego al cañón. Eupemia siguió mi dedo, pero estaba evaluando cuánto tiempo estaría fuera. 2 semanas deberían bastar, dije. Quizá más. Tómate todo el tiempo que necesites, dijo Edwin demasiado rápido. El calor de la tarde era brutal mientras cargaba la camioneta. 108 grados. Edwin me ayudó. Lo dejé, observando su mezcla de culpa y anticipación. Cuando terminé, me abrazó rígido. «Cuida de todo aquí», murmuré. «Lo haremos, papá». Eupemia me besó la mejilla con un perfume caro, nuevo, comprado con dinero anticipado. Mantuve un gesto cordial. Subí al vehículo. Me despidieron con sonrisas demasiado amplias. Cuando creyeron que no los veía, cambiaron de expresión. Edwin rodeó a Eupemia por la cintura. Ella dijo algo que lo hizo reír. Estaban celebrando. 20 millas al este, no al norte. El Deserting Motel, un lugar que aceptaba efectivo y no hacía preguntas, me recibió bajo el nombre de James Morrison, un acusado al que había absuelto años atrás. El cuarto era lo esperado: moqueta fina, aire acondicionado ruidoso, televisor atornillado. Esperé la noche. Comí un sándwich, bebí agua, intenté dormir pero mi mente estaba ya en mi casa,
imaginando qué harían. Cuando oscureció, volví por un camino distinto. Aparqué 3 manzanas lejos y caminé bajo el calor nocturno ignorando mis rodillas. La casa vacía frente a la mía llevaba 6 meses en venta. Sabía el código de la caja de llaves, 4732. Entré. Olía a polvo y abandono. Crucé sin encender luces hasta el dormitorio con vista directa a mi casa. Todas las ventanas allí estaban encendidas. Coloqué mi silla, ajusté los prismáticos y los vi. Edwin caminando de un lado a otro, Eupemia hablando por teléfono, coordinando algo o a alguien. No temblé. La claridad fría que sentía en juicios complicados cayó sobre mí. Ya no era la presa. Era el cazador. Ajusté el enfoque dispuesto a pasar la noche. 30 años viendo criminales desde el estrado y jamás imaginé vigilar desde una casa vacía a mi propio hijo. Documentaría cada movimiento. Querían borrarme de mi vida. Bien. Les dejaría escribir la historia completa y luego les mostraría qué pasa cuando intentan engañar a un juez. 3 días observando me habían dejado agotado, vasos de café vacíos, envoltorios de comida rápida, la espalda dolorida, los ojos ardiendo, pero la mente afilada. Había visto visitas, luces, movimientos, pero aún no lo suficiente. Entonces oí pasos en el porche. Me giré preparado para explicar mi presencia, pero la puerta se abrió y allí estaba Georgiana Elliot, mi vecina, su silueta recortada por el sol. No parecía sorprendida. Te he estado viendo observarlos, Wilbert. La garganta se me tensó. ¿Qué haces aquí, señora Elliot? Entró cerrando la puerta con naturalidad. Lo mismo que tú, descubrir la verdad. Negué por reflejo. Ella señaló mi casa. Ese segundo piso, vi a Eupemia fotografiando todo el martes. Habitación por habitación. Me incliné. ¿Estás segura? He observado tu casa 40 años, respondió sacando un cuaderno con fechas y horas. Un hombre vino el martes y el jueves. Traje, maletín, unos 40 años. Edwin lo dejó entrar. Retrocedí intentando controlarlo todo. No es asunto suyo. Tu familia te está robando en tus narices, interrumpió. Eso es asunto de todos. El golpe fue directo. No lo sabes. Entonces, ¿por qué te escondes en una casa vacía vigilando la tuya? El silencio se hizo largo. Por fin pregunté, ¿qué quisiste decir con lo de medianoche? Georgiana miró hacia mi casa. Creen que estás lejos. Se están confiando. Esta noche harán su movimiento. ¿Cómo puedes estar tan segura? Golpeó su cuaderno. Patrones. Martes y jueves vino el hombre. Ayer Edwin llevó cajas al garaje de noche. Están preparando algo. Y sé que será hoy. Luego me miró fijamente. Confía en mí. Confiar. Una palabra extraña después de 3 días solo con mis sospechas y mi vergüenza. Pero ella ya estaba sacando un termo, 2 tazas y bocadillos, instalándose a mi lado como si esto estuviera acordado. ¿Por qué haces esto?, pregunté en voz baja. Se detuvo un segundo. Porque vi a mi propia hija robarme antes de morir. No hice nada. No voy a ver cómo te pasa lo mismo. Algo dentro de mí cedió. Lo siento. No lo sientas. Prepárate. Me pasó una taza de café. Cuando llegue la medianoche tendrás que verlo todo con claridad, los dos la tendremos. Tomé el café y volví a mi puesto junto a la ventana. Ella arrastró otra silla de no sé dónde, no pregunté, y se sentó a mi lado. Vimos en silencio cómo la tarde se convertía en noche. El cielo de Scottsdale pasó de naranja a morado y después a un azul tan oscuro que casi era negro. Las luces del vecindario fueron encendiéndose una a una. Mi casa brillaba más que las demás, cada ventana encendida. Veía a Edwin pasear por el salón, a Eupemia al teléfono, conversación animada, gesticulando con la mano libre. Estaban coordinando algo, a alguien.
Las piezas se ponían en su sitio. Georgiana sirvió más café, me ofreció un bocadillo. Comí sin saborearlo, sin apartar la vista de aquellas ventanas. Las horas se arrastraron. Las 10, las 11. El barrio se fue durmiendo, las luces se apagaban casa por casa, excepto las de la mía. Edwin y Eupemia seguían despiertos, moviéndose entre habitaciones, consultando el móvil, mirando hacia afuera, esperando. A las 11:40 Georgiana me tocó el brazo. Pronto. El corazón me golpeaba el pecho. 3 días observando y por fin se acercaba el momento. ¿Qué iba a ver? ¿Hasta dónde llegaba su plan? ¿Hasta qué punto me había traicionado mi hijo? Esas preguntas daban vueltas en mi cabeza como buitres. A las 11:47, unos faros recorrieron la calle. Georgiana volvió a tocarme el brazo. «Ya está», susurró. Un sedán negro redujo la velocidad y giró hacia mi entrada. El motor se apagó, la puerta se abrió. Un hombre bajó, traje pese a la hora, maletín de cuero en la mano. Miró el reloj, echó un vistazo a su alrededor con la cautela de quien sabe que no es normal tener una cita a esas horas. La puerta de mi casa se abrió antes de que pudiera llamar. Edwin debía de estar vigilando. Intercambiaron unas palabras en el porche, demasiado bajas para oírlas, y ambos desaparecieron dentro. La puerta se cerró. A través de la ventana del salón vi 3 figuras. Alcé los prismáticos. Georgiana levantó el móvil. No hablamos de qué iba a hacer cada uno, simplemente asumimos los papeles, documentación automática entre nosotros, recogida de pruebas, testigos, construyendo un caso sin pronunciar esa palabra. Desde mi propia ventana vi cómo empezaba una reunión en mi mesa del comedor. El hombre del maletín se sentó, Edwin enfrente. Eupemia apareció desde el pasillo con una carpeta que reconocí enseguida, roja, gastada en los bordes, la del archivador, la de mi caja fuerte profanada, mis papeles privados. «Es él», susurró Georgiana. «Es Chávez». Bajé los prismáticos para mirarla. «¿Estás segura?» Comprobé su licencia inmobiliaria después de su segunda visita. Louis Chávez, residencial y comercial. El nombre se archivó en mi mente como una prueba más en una carpeta de caso. Louis Chávez, agente inmobiliario, reunido en mi casa a medianoche con mi hijo y mi nuera, con mis documentos privados extendidos sobre mi mesa. «Buena idea», dije en voz baja. «Documenta todo», respondió. «Lo vas a necesitar». Levanté el móvil y empecé a hacer fotos. La distancia volvía algunas tomas borrosas, el cristal producía reflejos, pero bastante salían claras, con fecha y hora. Prueba de que esa reunión había existido, de que esas personas se habían reunido, de que mis papeles cambiaron de manos sin mi conocimiento ni consentimiento. 3 décadas de trabajo judicial me habían enseñado una verdad básica: la evidencia pesa más que la emoción. Lo que yo sintiera al contemplar esa escena, y los sentimientos amenazaban con ahogarme, tendría que esperar. En ese momento solo importaba documentar. La reunión se alargó. Chávez revisó documentos, levantándolos hacia la luz, comprobando firmas, marcas de agua, autenticidad. El lenguaje corporal de Edwin gritaba nerviosismo, hombros encogidos, manos inquietas, incapaz de mantener la mirada. Pero Eupemia estaba tranquila y firme, observando con la paciencia de quien se sabe en posición de fuerza. Se firmaron papeles, se estrecharon manos. Luego Eupemia desapareció en la cocina y volvió con una botella y 3 copas. Champán, pequeña celebración. Brindaron. Chávez se rió por algo que dijo Edwin. Estaban celebrando en mi casa, con mis papeles, planificando mi destrucción entre tragos. Bajé el móvil. Me temblaban las manos, no de frío, sino de furia contenida. Georgiana me tocó el hombro un instante. «Sigue haciendo fotos», susurró. «Evidencia, no emoción». Tenía razón. Volví a levantar el móvil, capturé el brindis, las sonrisas, la seguridad de sus caras, cada detalle que importaría más tarde cuando todo acabara donde yo sabía que acabaría, en un juzgado.
A las 12:45, Chávez se puso en pie y recogió su maletín. Los tres se dirigieron a la puerta principal. Georgiana y yo empujamos la ventana de la casa vacía un poco más. La templada noche de junio transmitía el sonido mejor de lo que esperaba. La calle estaba en silencio salvo un murmullo lejano de autopista. La voz de Chávez nos llegó nítida. Si el poder notarial es legítimo, cerramos antes del 15 de julio. Los compradores ofrecen 650.000 en efectivo. Las palabras golpearon como puñetazos. Poder notarial. Cierre. Compradores. No solo planeaban robar mi casa, la estaban vendiendo activamente. La respuesta de Edwin lo empeoró. Es legítimo. Mi padre lo firmó hace meses. La mentira absoluta. Yo no había firmado nada. No había autorizado nada. Tendré que verificarlo con la empresa de títulos, añadió Chávez, pero vamos bien. La voz de Eupemia sonó suave y segura. Todo está en orden. Lo hemos planeado con cuidado. Planeado con cuidado. Mientras yo seguía mi rutina confiando en ellos, habían estado planeando con cuidado, metódicamente, el robo de todo lo que había construido. La puerta se cerró, el motor del sedán rugió, las luces traseras desaparecieron calle abajo. El barrio recuperó su silencio, pero en mi mente nada volvería a estar en calma. Me quedé en la ventana, el móvil en la mano, las fotos guardadas, las pruebas recogidas. Georgiana a mi lado, con el cuaderno lleno de horas y descripciones. Lo habíamos visto todo, lo habíamos documentado todo. Lo firmó hace meses, repetí casi sin voz. No he firmado nada. ¿Una falsificación?, preguntó Georgiana. Tiene que serlo. La cuestión es qué tan buena. Si pasa la verificación de la empresa de títulos, demostrar que es falsa será mucho más difícil. Me miró con gesto grave. ¿Qué vas a hacer? Me aparté de la ventana, sintiendo como algo se asentaba en mi interior. El shock había desaparecido. La negación también. Solo quedaba la certeza fría. Dejarlos creer que están ganando. Y luego enseñarles lo que pasa cuando subestimas a un juez. Los faros recorrieron la calle a las 11:47, exactamente como había predicho Georgiana. El sedán negro avanzó despacio, como si el conductor confirmara la dirección en la oscuridad. Entró en mi entrada. El motor se apagó con un clic mecánico que se oyó al otro lado de la calle silenciosa. Alcé los prismáticos. A mi lado, Georgiana preparó su móvil. Llevábamos horas en esa ventana esperando este momento y ahora que llegaba, el pulso me martilleaba las sienes. La puerta del conductor se abrió. Salió un hombre, 40 y tantos, pelo oscuro, traje aunque fuera medianoche, maletín de cuero en la mano derecha. Miró el reloj con gesto de quien confirma que llega puntual a una cita que preferiría no tener a esa hora. Giró la cabeza a izquierda y derecha, examinando el vecindario con atención prudente. «Es él», susurró Georgiana. «Es Chávez». Bajé los prismáticos un segundo para mirarla. «¿Estás segura?» Comprobé su licencia inmobiliaria después de su segunda visita. Louis Chávez, residencial y comercial. El nombre se registró en mi memoria como una cita de jurisprudencia. Louis Chávez, agente inmobiliario, reunión a medianoche. Las piezas se completaban formando una imagen que temía, pero necesitaba ver entera. «Buen movimiento», murmuré, fotografiando la matrícula. Georgiana anotó el número en su cuaderno sin que se lo pidiera. Habíamos creado una sociedad tácita. Yo capturaba imágenes, ella apuntaba detalles con letra precisa. Mi puerta principal se abrió antes de que Chávez llegara al porche. Edwin debía de estar mirando por la ventana, esperando. Intercambiaron unas palabras que no alcanzábamos a oír, sílabas y gestos breves, sin apretones de manos. Aquello era negocio, no una visita social. Edwin se hizo a un lado y Chávez entró. La puerta se cerró tras ellos. A través del ventanal del salón veía ahora tres figuras. Ajusté los prismáticos enfocando la escena.
Se dirigían a la mesa del comedor. Chávez dejó el maletín, Edwin acercó las sillas. Eupemia apareció desde la zona de mi despacho y el estómago se me encogió. Llevaba la carpeta roja. ¿Esa carpeta? Dije con voz hueca. ¿La roja? Esa es de mi caja fuerte. Georgiana se inclinó. ¿Qué hay dentro? La escritura de la casa, el testamento original, documentos financieros, todo lo que necesitan para robarlo todo. Las palabras sabían a ceniza. Levanté el móvil y empecé a fotografiar de nuevo. La distancia complicaba el enfoque, unos 60 metros, y el cristal producía reflejos, pero suficientes imágenes salían claras. Chávez sentado a la cabecera de mi mesa, Edwin a su derecha, rígido de tensión incluso desde allí, Eupemia extendiendo documentos con precisión ordenada. Todo esto sucedía de verdad, en mi casa, en mi mesa, con mis papeles. Georgiana escribía sin parar en su cuaderno, hora, 11:52 de la noche. Sujetos, 3 visibles por ventana frontal. Documentos, múltiples papeles sobre la mesa. Actividad, aparente reunión de negocios. Su formación de enfermera se filtraba en la exactitud clínica de sus notas. Síntomas documentados, evidencias recogidas, sin juicios emocionales, solo hechos. A través de los prismáticos vi a Chávez coger los papeles uno a uno. Levantó algunos hacia la luz, comprobando las marcas de agua, verificación de autenticidad. Lo había hecho antes, sabía que buscar en una documentación legítima. Esa profesionalidad debería haberme tranquilizado, pero me heló. Si la falsificación era lo bastante buena para superar ese examen, demostrar que era falsa sería mucho más difícil. El cuerpo de Edwin gritaba incomodidad. Cambiaba de postura, tamborileaba con los dedos, desviaba la mirada entre Chávez y Eupemia. La culpa emanaba de cada gesto. Pero no se levantó, no lo detuvo, no puso fin a aquello. Se limitó a permanecer allí, cómplice. Eupemia, por contraste, estaba inmóvil, segura. Cuando Chávez hacía preguntas, ella respondía con movimientos mínimos, un gesto de cabeza, una respuesta breve, economía de movimiento nacida de la certeza. Creía que esto funcionaría, que habían cubierto todos los ángulos, que yo nunca lo sabría o nunca podría frenarlo. La reunión se alargó 20, 30, 40 minutos. Las piernas se me adormecieron por estar tanto tiempo sentado sin moverme, el hombro me ardía de sostener el móvil tanto rato, pero no podía detenerme. Era la evidencia desplegándose en tiempo real. Cada segundo importaba. De pronto, unos documentos se deslizaron de un lado a otro de la mesa. Edwin firmó algo. Luego, Eupemia. Sus bolígrafos se movían sobre hojas que no veía con nitidez suficiente para identificar, pero fotografié cada gesto. Prueba con sello de hora de firmas realizadas, acuerdos cerrados, delitos cometidos, porque eso era lo que era, delito. Yo no había firmado nada, ni autorizado nada. Cada firma con mi nombre en esos papeles tenía que ser falsa. Chávez reunió los documentos en su maletín, se levantó y tendió la mano. Edwin la estrechó, luego Eupemia. Una transacción comercial concluida para satisfacción de todos. Entonces ella desapareció hacia la cocina. «Están celebrando», murmuró Georgiana. Apreté la mandíbula. «Creen que han ganado. No saben que los estás viendo. No saben muchas cosas todavía». Las palabras sonaron más duras de lo que pretendía. Georgiana me miró de reojo. «¿Qué planeas?» «Justicia». Eupemia volvió con una botella y 3 copas. Champán, reconocí la forma incluso a través del vidrio. Sirvió con cierto teatralismo, les entregó las copas. Levantaron el vaso al unísono. ¿Un brindis por qué? ¿Por robarme la vida? ¿Por su astucia? ¿Por los 650.000 que creían tener ya casi en el bolsillo? Bajé el móvil. Me temblaban las manos de una rabia que apenas controlaba. Cada instinto me pedía cruzar la calle, abrir la puerta de golpe y enfrentarle su traición. Pero 3 décadas en el estrado me habían enseñado otra cosa.
Las explosiones emocionales se desestiman, la evidencia consigue condenas. En ese momento necesitaba evidencia más que satisfacción. Sigue haciendo fotos. La voz de Georgiana atravesó la niebla roja. Evidencia, no emoción. Volví a levantar el móvil. Capturé el brindis, las sonrisas, a Chávez riéndose por algo que dijo Edwin, la camaradería cómoda de quienes creen que están a salvo. A las 12:45, Chávez dejó la copa. La reunión terminaba. Se dirigieron a la puerta, saliendo de mi ángulo desde esa ventana. Bajé los prismáticos y miré a Georgiana. Ella ya se movía hacia la ventana frontal de la casa vacía, la que daba directamente a la calle. La seguí. Abrió el cristal unos centímetros. La noche de junio se coló con aire tibio, todavía cerca de los 30 grados incluso a esa hora, trayendo el olor del asfalto caliente y de la vegetación del desierto. La puerta de mi casa se abrió. Salieron al porche, Chávez primero, maletín en mano, luego Edwin y Eupemia detrás. La luz del porche los iluminaba nítidos, a unos 50 metros, más cerca que antes. En el vecindario silencioso sus voces se oían bien. Si el poder notarial es legítimo, cerramos antes del 15 de julio, dijo Chávez con tono profesional. Los compradores ofrecen 650.000 en efectivo. Las palabras me golpearon como la lectura de una sentencia. Poder notarial, fecha de cierre, venta al contado. No era solo un plan, era una operación en marcha, real, activa. Es legítimo, contestó Edwin, intentando sonar seguro y quedándose en la desesperación. Mi padre lo firmó hace meses. La mentira total. Yo no había firmado ningún poder, ni dado permiso de vender, ni autorizado movimiento alguno sobre esa propiedad. El documento tenía que ser falso. La cuestión era si engañaría a la empresa de títulos. Tendré que verificarlo con la empresa de títulos, dijo Chávez, respondiendo a mi pregunta no formulada, pero vamos por buen camino. La voz de Eupemia cortó, suave y confiada, todo está en orden. Lo hemos planeado con cuidado. Con cuidado. La palabra resonó en mi mente. Mientras yo paseaba por el barrio, leía, confiaba en mi hijo, ellos habían estado planeando con cuidado, con método, probablemente durante meses. El allanamiento de mi despacho no fue el inicio, fue solo una pieza más de una operación que llevaba tiempo en marcha. Intercambiaron apretones de manos y despedidas breves. Chávez caminó hasta el coche, arrancó. Las luces traseras brillaron rojas mientras salía marcha atrás y desaparecían calle abajo. Edwin y Eupemia se quedaron un instante en el porche, viendo cómo se alejaba. Luego se giraron el uno hacia el otro. Edwin dijo algo que no alcancé a oír. Eupemia rió, una risa que sí se escuchó con claridad, musical y triunfante. Entraron en la casa y cerraron. Las luces del salón se apagaron. Se iban a la cama. El trabajo de la noche estaba hecho. Mañana se despertarían un paso más cerca de robar todo lo que había construido. Me quedé en la ventana abierta, el móvil en la mano, las fotos guardadas, docenas de imágenes, pruebas con fecha y hora. Georgiana a mi lado, su cuaderno lleno de observaciones precisas. Teníamos documentación, testigos, pruebas, pero no bastaba. Necesitaba entender todo el alcance, conocer a todos los implicados, trazar cada movimiento antes de contraatacar. Lo firmó hace meses, repetí en voz baja, probando las palabras. No firmé nada. ¿Falsificación? Preguntó Georgiana. Tiene que serlo. La cuestión es qué tan buena. Si pasa la verificación de la empresa de títulos, demostrar que es falsa se vuelve mucho más difícil. ¿Qué vas a hacer? Me aparté de la ventana sintiendo cómo se apagaban los últimos restos de shock y solo quedaba la claridad fría, el enfoque judicial. 3 décadas procesando pruebas, construyendo casos, encontrando verdad en testimonios y documentos, toda esa experiencia concentrada ahora en un propósito único. Dejar que crean que están ganando, dije. Que piensen que sigo en Arizona mirando paisajes del cañón.
que den cada paso que han planeado. Yo lo documentaré todo. Y cuando crean que han ganado, les mostraré lo que pasa cuando intentas estafar a un juez. Georgiana asintió despacio. Vas a necesitar un abogado, alguien especializado en esto. Ya tengo a alguien en mente. Marcus Webb ejerció delante de mí durante años. Me debe una por ser benévolo con su caso de conducción ebria. ¿Cuándo actuarás? Aún no. No hasta tenerlo todo. Han mencionado un cierre el 15 de julio. Eso me da 3 semanas para construir un caso blindado. Miré de nuevo hacia mi casa, ya casi a oscuras salvo la luz del porche. Van a cerrar, van a firmar todos los papeles, van a aceptar el dinero. Y luego se lo voy a quitar todo y los voy a mandar a prisión por ello. Georgiana guardó silencio unos segundos. Sabes lo que significa, ¿verdad? Tendrás que procesar a tu propio hijo. Las palabras quedaron flotando entre nosotros. Yo había estado esquivando esa verdad, manteniéndola en los márgenes de mi mente, pero tenía razón. Este camino conducía a cargos penales, fraude, falsificación, robo. Si seguía hasta el final, Edwin se enfrentaría a la cárcel. Mi hijo, el niño al que enseñé a montar en bicicleta, al que pagué la carrera de Derecho, junto al que estuve el día de su boda. Miré a Georgiana y, cuando hablé, mi voz fue firme. Él eligió cuando decidió robarme. Yo elijo cuando decido detenerlo. Ella asintió una vez, aceptándolo. ¿Qué necesitas de mí? Que sigas vigilando cuando yo no pueda estar. Que anotes cualquier cosa rara. Que estés lista para declarar si llegamos a ese punto. Puedo hacerlo. Nos quedamos allí, 2 personas mayores en la oscuridad de una casa vacía, viendo cómo la noche recuperaba el silencio. Al otro lado de la calle, mi hogar permanecía quieto. Dentro, mi hijo y su esposa dormían tranquilos, confiados en su plan. No tenían idea de que su celebración había sido prematura. El juez había vuelto a la sala y el juicio estaba a punto de comenzar. El amanecer tiñó de naranja las cortinas finas de la habitación del motel. Yo estaba sentado en el borde de la cama, aún vestido de la vigilancia, el móvil en la mano mostrando las fotos de la reunión de medianoche. A mi lado, el cuaderno de Georgiana abierto por sus notas precisas, horas, descripciones, las palabras de Louis Chávez recogidas con su letra limpia. No había dormido, no podía. Mi mente volvía una y otra vez a esas frases escuchadas. 650.000, 15 de julio, poder notarial, la voz de Edwin diciendo mi padre lo firmó hace meses. La mentira resonaba en mi cráneo como un golpe de mazo, pero saber que estaban vendiendo no bastaba. Necesitaba ver esos documentos, entender la arquitectura de su engaño. Un caso basado solo en observación era débil. Necesitaba el arma humeante, la firma falsificada, el documento fraudulento, la prueba capaz de resistir cualquier examen en cualquier tribunal. Me levanté, serví café ya frío de la cafetera que había preparado horas antes y empecé a planear. 3 días. Pasé 3 días estudiando sus rutinas desde mi posición de vigilancia. Edwin salía hacia su oficina en el centro todas las mañanas a las 8:30, como un reloj. Eupemia iba de compras los martes y jueves a un centro comercial en Scottsdale. Solía tardar por lo menos 2 horas, según la hora a la que volvía su todoterreno. Hoy era jueves 6 de julio, mi ventana de oportunidad. Observé desde mi camioneta, aparcada a 2 calles, gorra de béisbol calada. El sedán plateado de Edwin salió de la entrada a las 8:27. Rutina, previsible. 43 minutos después, el todoterreno negro de Eupemia lo siguió, sus gafas de sol captando la luz de la mañana mientras se miraba en el retrovisor antes de marcharse. Esperé 10 minutos más, lo suficiente para asegurarme de que no volverían por algo olvidado. Luego conduje hasta mi casa, aparqué en la entrada como lo que era, el dueño, y saqué mi llave. La cerradura giró sin problemas. Mi casa, mi puerta. Sin embargo, me temblaban ligeramente las manos al empujarla. Dentro, el aire acondicionado zumbaba. La televisión sonaba baja en el salón,
creando una ilusión de presencia, probablemente programada. Me quedé en el recibidor, sintiéndome intruso en mi propio hogar, una sensación tan absurda que endureció algo en mi pecho. La habitación de invitados, mi antigua habitación de invitados, se había convertido en la oficina temporal de Edwin. Lo había visto trabajando allí a través de las ventanas mientras vigilaba. Abrí la puerta y entré. El escritorio estaba cubierto del desorden típico del trabajo moderno. Portátil, papeles, un bloc manchado de café. Abrí los cajones de forma sistemática. Extractos financieros, documentos laborales, papeles de seguros. Luego el cajón de abajo. Y allí estaba. La carpeta roja de la reunión de medianoche con Chávez. Ni siquiera estaba bajo llave, solo metida debajo de unos sobres de Manila, como si se hubieran vuelto tan confiados que ya no se molestaran en esconderla bien. Esa arrogancia me apretó la mandíbula. Extendí el contenido sobre el escritorio. Poder notarial fechado el 20 de mayo. Mi firma al final, salvo que no era mi firma. Parecida, muy parecida. Alguien había estudiado mi letra con cuidado, pero los puntos de presión eran distintos. El bucle de la L de Lawrence no encajaba del todo y, lo más revelador, la tinta se veía más reciente que el papel. Casi, murmuré en voz alta, fotografiándolo desde varios ángulos. Pero la L de Lawrence la hago distinta. Y la tinta de la fecha, trabajo chapucero. Probablemente una falsificación encargada por Internet, de esas que se anuncian en foros oscuros. Alegarían que estaba senil si se les cuestionaba, que yo había firmado y lo había olvidado. No funcionaría, no frente a las pruebas que estaba reuniendo. Fotografié cada página, el poder notarial, el precontrato de venta con el comprador Richard Thompson desde California, fecha de cierre 18 de julio, no el 15 que mencionó Chávez, 3 días después, precio confirmado, 650.000 en efectivo. Cuando estaba a punto de guardarlo todo, unas hojas impresas se deslizaron entre dos carpetas. Correos electrónicos. Casi se me pasan. La primera línea me dejó helado. Marcus, cuando se cierre la venta tendré mi mitad, 325.000. Suficiente para empezar de cero. Leí de pie, con el móvil olvidado en la mano. Correos de Eupemia con alguien en Los Ángeles. Planes descritos con una eficacia brutal. Después del cierre se llevaría a los niños, dejaría a Edwin, se mudaría a California, donde la esperaba ese tal Marcus. Edwin creía que iban a comprar juntos una casa nueva en Scottsdale. No tenía idea de que ella pensaba abandonarlo en cuanto el dinero se transfiriera. Edwin cree que vamos a comprar una casa aquí. No tiene ni idea de que me voy, decía una de las líneas. Mi hijo estaba siendo utilizado, convertido en herramienta desechable, un medio para un fin. Esa revelación debería haberme dado cierta satisfacción, una especie de justicia poética. En lugar de eso solo profundizó el vacío en mi pecho. Traición por todas partes, él traicionándome a mí, ella traicionándolo a él. Todos usando a todos. Pero no cambiaba nada. Él había elegido este camino, había tomado sus decisiones. El hecho de que también fuera víctima de manipulación no lo exculpaba de sus actos contra mí. Fotografié los correos, cada página, cada palabra condenatoria, y luego coloqué todo exactamente como estaba, la carpeta de nuevo en el cajón, con la misma inclinación, los correos entre los sobres de Manila, la superficie del escritorio sin rastro de mi visita. Al recorrer la casa por última vez me permití mirarla bien. Construida hacía 3 décadas, cada rincón me resultaba familiar. La cocina en la que enseñé a Edwin a hacer huevos, el salón donde vimos partidos, el pasillo con los cuadros aún colgados, la sonrisa de mi esposa fallecida, la graduación de Edwin, las vacaciones en familia que ahora parecían recuerdos de gente diferente. Recuerdos envenenados por la traición presente. Salí por la puerta trasera, crucé el patio del vecino hasta donde me esperaba la camioneta 2 calles más allá y regresé al motel sin mirar por el retrovisor. En la habitación del motel lo extendí todo. El móvil conectado al portátil, transfiriendo fotos. El cuaderno de Georgiana cruzado con mis nuevas pruebas. El cuadro estaba completo ahora,
no solo sospechas ni reuniones observadas, sino documentos. Pruebas, del tipo que sobrevive a apelaciones y contrainterrogatorios. Llamé a Georgiana desde la camioneta, la voz más firme de lo que me sentía. Lo tengo todo. Documentos, pruebas, evidencia de la falsificación. ¿Has entrado en la casa?, preguntó, preocupada. Mi casa, mis pruebas. La venden el 18 de julio. Una pausa. Entonces, ¿cuál es tu siguiente paso? Dejar de reaccionar y empezar a construir la acusación. Al colgar, me quedé solo en la habitación del motel con las fotos en la pantalla del portátil, la firma falsificada, el contrato de venta, los correos de Eupemia planeando su huida, la oficina improvisada de Edwin que delataba a alguien viviendo en un espacio provisional, preparándose para un futuro que no sabía que nunca llegaría. Ellos habían decidido jugar con un juez. Bien. El tribunal se declaraba abierto. Abrí un bloc amarillo y empecé a hacer listas. Pasos necesarios, pruebas por reunir, profesionales legales a los que contactar. Ya no se trataba de emociones, sino de construir un caso irrefutable, el tipo de caso que llevaba 3 décadas armando desde el estrado. Y yo nunca perdía cuando las pruebas eran tan claras. Miré la firma falsificada en la pantalla, la cuidadosa pero defectuosa imitación de mi letra, y sentí como los últimos restos de dolor se convertían en algo más frío y puro. Me habían obligado a convertirme en cazador. Ahora iban a aprender lo que significaba. Mañana empezaría a levantar la fortaleza legal que los aplastaría. Esa noche organicé las pruebas y planifiqué la estrategia con la precisión de alguien que lleva 30 años haciéndolo. Dejaría que creyeran que aún tenían tiempo, que pensaran que el cierre se produciría sin problemas, que hicieran las maletas y contaran un dinero que aún no tenían. Las trampas funcionan mejor cuando la presa no las ve hasta que es demasiado tarde. Me quedé mirando la pantalla del portátil hasta que las fotos se mezclaron ante mis ojos. Pruebas, falsificación, traición. Esas palabras se habían vuelto clínicas, separadas de la devastación personal que representaban. Mejor así. La emoción enturbia el juicio. Yo necesitaba la claridad de tratar esto como cualquier otro caso que hubiera pasado por mi sala. Solo que esta vez yo era demandante, investigador y juez al mismo tiempo. El bloc amarillo junto al portátil se fue llenando de notas mientras repasaba la legislación inmobiliaria de Arizona, las estructuras de confianza, las penas por falsificación, los cafés se acumulaban en la mesilla de noche. Fuera, el sol del desierto subía, pero en la habitación apenas lo notaba. Esto era lo que había hecho durante 30 años, construir casos tan herméticos que asfixiaban a la oposición. Al caer la tarde ya tenía la estrategia. A la mañana siguiente me vestí con un traje completo por primera vez desde que todo empezó, azul marino, corbata conservadora, zapatos relucientes. Mirándome en el espejo del baño vi regresar al juez Lawrence, no al dueño de casa confundido ni al padre destrozado, sino al hombre que había presidido cientos de juicios y construido una reputación sobre la preparación meticulosa y los interrogatorios demoledores. Guardé mi carpeta de pruebas en un maletín y conduje al centro de Scottsdale. La oficina de la notaria Margaret Chen ocupaba un pequeño local entre una aseguradora y una cafetería. La conocía desde hacía 15 años por el sistema judicial. Había manejado la verificación de documentos en incontables casos. Profesional, discreta, minuciosa. Al entrar levantó la vista, el reconocimiento se transformó en preocupación. Wilbert, creí que estabas de viaje. Cambio de planes. Me senté frente a ella y deslicé una declaración jurada escrita a mano sobre el escritorio. Necesito que esto se notarice y se registre. La leyó despacio, los ojos abriéndose un poco. Cuando levantó la vista, las preguntas flotaban sin decirse, pero no formuló ninguna. Aquí afirmas que nunca firmaste un poder notarial. Correcto. Nunca ejecuté uno. Nunca autoricé a nadie a actuar en mi nombre con respecto a mi propiedad. Si alguien está usando documentos falsos, eso es exactamente lo que está pasando. La interrumpí. Su expresión pasó de la preocupación a algo más duro, quizá indignación profesional.
Esto crea un registro legal. ¿Entiendes las implicaciones? Cuento con las implicaciones. Tecleó la versión oficial, me hizo firmar bajo juramento y aplicó su sello con una precisión deliberada. El golpe del tampón sonó como un martillazo de juez. Imprimió varias copias, una para mí, otra para su archivo, otra para el registro del condado. Esto es serio, Wilbert. Lo sé. Me entregó las copias certificadas y nuestras miradas se cruzaron. 30 años de respeto mutuo comprimidos en ese instante. Ella no haría preguntas que yo no pudiera contestar. Yo no explicaría más de lo necesario. El documento hablaba por sí mismo. Cimentación puesta. De la notaría conduje directamente al banco Desert Vista. El vestíbulo de mármol estaba helado, el aire acondicionado luchando contra el calor de julio. Thomas Burke, director de la sucursal, se levantó de su mesa al verme. Nos conocíamos desde hacía 20 años. Llevaba mis cuentas desde que era asistente recién salido de la escuela de negocios. Wilbert, pensaba que estabas en el Gran Cañón. Acorté el viaje. Me acomodé frente a su escritorio. Necesito poner un bloqueo formal a cualquier transacción inmobiliaria relacionada con mi propiedad. Su expresión cambió de inmediato a preocupación profesional. Un bloqueo de transacción requiere una causa importante. Intento de venta fraudulenta con documentos falsos y autorización falsificada. Frunció el ceño, los dedos ya moviéndose por el teclado. ¿Estás seguro? 30 años como juez te enseñan a reconocer firmas falsificadas. Estoy seguro. Tecleó rápido. Se detuvo a leer algo en pantalla. Tecleó más. Bloqueo aplicado de inmediato. No habrá transferencias sin tu presencia física. Identificación con foto verificada. Confirmación verbal grabada. Imprimió la confirmación, la selló con el sello del banco y me la pasó. Lamento que estés pasando por esto. Tomé el papel, sintiendo otro muro deslizarse en su sitio. Aprecio la rapidez, Thomas. Siempre. Avísame si necesitas algo más. Segunda barrera levantada. Después de un almuerzo rápido que no saboreé, conduje al noroeste de Scottsdale, a la oficina de la abogada de herencias y fideicomisos Catherine Morrison. Cara, pero necesaria. La noche anterior había revisado sus credenciales. 15 años especializada en protección de activos, excelente reputación, sin conexión con Edwin ni Eupemia que comprometiera la discreción. Su oficina era todo madera pulida y sillones de cuero, el tipo de lugar que anuncia competencia y coste. Escuchó mi explicación cuidadosamente editada, un propietario preocupado que quería proteger sus bienes. Sin mencionar a la familia, sin detalles sobre falsificación. Solo un hombre que quería blindar su casa. Un fideicomiso vitalicio irrevocable es su mejor opción, dijo al terminar. Protección de activos, evitar sucesión, control completo mantenido por usted como fideicomisario. ¿Con qué rapidez puede establecerse? Puedo redactarlo hoy. Presentarlo en el registro del condado antes del cierre de la jornada. Abrió el portátil, sus dedos volando sobre el teclado. Fecha de constitución. Ese era el momento crucial. 15 de mayo. No lo cuestionó. Prerrogativa del cliente. Redactó los documentos del fideicomiso durante las siguientes 2 horas mientras yo esperaba, repasando cada sección conmigo, explicando implicaciones que yo ya comprendía pero la dejé detallar por cortesía profesional. Esto significa que no podrá revertirlo fácilmente, advirtió. ¿Está seguro? Necesito protección de activos. Protección absoluta. ¿Puedo preguntar a qué se debe tanta urgencia? Mantuve la voz medida, sin revelar nada. Digamos que he aprendido que familia no siempre significa seguridad. En su rostro destelló comprensión. Probablemente ya había visto esto antes. La planificación de herencias suele destapar disfunciones familiares. El fideicomiso le dará esa protección. Terminó los documentos, me hizo firmar en varios lugares,
los notarizó ella misma y los presentó electrónicamente en el condado de Maricopa esa misma tarde. Para las 4 de la tarde, mi casa existía legalmente dentro de un fideicomiso irrevocable con yo como único fiduciario, lo que significaba que el poder notarial falsificado de Edwin, fechado después de la creación del fideicomiso, no valía nada. No se puede vender una propiedad que no controlas, y él no controlaba un bien dentro de un fideicomiso. La trampa legal había saltado antes de que ellos supieran que existía. Le pagué $3.500, dinero bien invertido, y volví al motel sintiendo como las piezas encajaban. Esa tarde convertí la habitación en una sala de guerra. Documentos extendidos por todas las superficies, cama, escritorio, mesita junto a la ventana. Organicé las pruebas en carpetas etiquetadas. Carpeta 1, fotos de vigilancia y observaciones fechadas de Georgiana. Carpeta 2, documentos falsificados y análisis comparativo de firmas. Carpeta 3, declaración jurada notarizada y medidas legales preventivas. Carpeta 4, declaración formal de testigo de Georgiana. Carpeta 5, documentos del fideicomiso que demostraban que la estructura de propiedad era anterior a la falsificación. Lo fotografié todo, hice copias. Un juego se quedaría conmigo. Al día siguiente pondría un segundo juego en una caja de seguridad. El tercero se lo daría a Georgiana para resguardo. Nada quedaba al azar. La llamé desde el motel, la voz tranquila pese a la adrenalina aún zumbando. El marco legal está listo. La propiedad está en el fideicomiso, el banco está blindado, las falsificaciones documentadas. ¿Cuándo los enfrentarás?, preguntó. El 18 de julio. En la mesa de firma. Una pausa. ¿Por qué esperar? Impacto máximo. Dejar que crean que han ganado y después ver cómo su mundo se derrumba en público. Eso es frío, Wilbert. Eso es justicia. Tras colgar, me senté rodeado de carpetas de pruebas, contemplando la organización que había creado, archivos de acusación, todo etiquetado, referenciado, fechado, el tipo de preparación que destrozaba acusados. Ellos eligieron el engaño, dije en voz baja a la habitación vacía. Falsificación, robo dentro de la familia. Me detuve, mirando la foto de la firma falsificada en la pantalla del portátil, la reproducción cuidadosa pero defectuosa de mi letra, la arrogancia de creer que podrían engañarme. Yo elijo la ley, la evidencia, consecuencias de las que no podrán escapar. Cerré la carpeta con firmeza, sintiendo que algo se asentaba en mi pecho. No paz, no satisfacción, solo una certeza fría. 12 días para el cierre. 12 días hasta que entrasen en esa sala creyendo que habían ganado, solo para descubrir que cada documento falsificado, cada mentira contada, cada dólar contado de antemano había sido previsto, documentado y convertido en arma contra ellos. La fortaleza legal estaba completa, inaccesible, devastadora. Ahora solo tenía que volver a casa y ver cómo caminaban hacia ella. Mañana regresaría de mis vacaciones. Dejaría que creyeran que aún tenían tiempo, que se relajaran en su falsa confianza, que pensaran que lo difícil ya había pasado. Las trampas funcionan mejor cuando la presa no las ve hasta que es demasiado tarde. Y yo llevaba 30 años aprendiendo a montar trampas que nunca fallaban. Mi camioneta entró en el camino de entrada el 14 de julio, poco después de las 2 de la tarde. El sol de Arizona ardía arriba, como siempre. El césped se veía recién regado, los bordes recortados con precisión. Mi casa estaba exactamente como la había dejado 2 semanas atrás. Excepto por una cosa, ahora sabía lo que vivía dentro de esas paredes. La planificación, la traición, las reuniones de medianoche y los documentos falsos. Yo lo sabía y ellos no sabían que yo lo sabía. Ese desequilibrio de información era el arma final de mi arsenal. A través del parabrisas vi moverse la cortina delantera. Alguien me había visto llegar. Bien. Que se asustaran mientras fingían que todo seguía normal. Tomé la maleta de la parte trasera, caminé despacio hacia la puerta como cualquier viajero cansado de unas vacaciones que no han salido bien.
Hice como que me costaba encajar la llave, torpeza calculada. La cerradura giró. Abrí la puerta y llamé, ya estoy en casa. El viaje no salió bien. Edwin apareció desde la cocina en cuestión de segundos, el rostro congelado en sorpresa antes de que la costumbre le obligara a forzar una sonrisa. «Papá, has vuelto pronto, ¿todo bien?» Detrás de él, Eupemia bajó las escaleras, los ojos midiendo distancias y tiempos. 4 días antes de lo previsto, no lo que habían planificado, pero el cierre seguía programado para el viernes. Todavía creían tener margen. Dejé la maleta en el suelo con un cansancio exagerado. La altitud me afectó, dolores de cabeza. Pensé que estaría más cómodo aquí. «Es una pena», dijo Eupemia con una simpatía perfectamente fingida, pero seguramente fue lo más sensato. Eché un vistazo a mi salón como si lo viera de nuevo. Es bueno estar de vuelta. Echaba de menos mi propia cama. Intercambiaron una mirada rápida y cargada de significado. Fingí no verla. Alivio mezclado con cálculos nuevos. Caminé hacia mi despacho diciendo que tenía que revisar el correo y me dejaron ir. Dentro, examiné rápido. Todo parecía intacto, aunque sabía que lo habían revuelto semanas atrás. La cerradura del archivador seguía mostrando las marcas de su entrada. Pasé el dedo por los arañazos, memorizando detalles para futuras declaraciones, y regresé al salón. La cena de esa noche se convirtió en guerra psicológica. Edwin lanzó su ataque disfrazado de preocupación. «Papá, llevo un tiempo notando que estás un poco olvidadizo». Me detuve a medio bocado, el tenedor en el aire, lo dejé en el plato con precisión. «¿Olvidadizo cómo?» «Pequeñas cosas, que pierdes cosas, confusiones con las fechas». Eupemia se inclinó hacia adelante, la voz goteando apoyo. «Es natural a tu edad. Quizá podrías ver a un médico, por tranquilidad». Mi mano se deslizó al bolsillo, encontró el móvil, pulsé grabar. A partir de ahí, cada palabra quedaría capturada. Supongo que he estado algo disperso. Nada de qué preocuparse. El alivio en Edwin era visible. Solo queremos que estés bien cuidado. Vi lo que estaban construyendo, la base de su defensa cuando se descubriera la falsificación. El anciano no sabía lo que firmaba. Demencia, confusión, deterioro cognitivo. Estaban fabricando su salida de emergencia, sin saber que en realidad estaban creando evidencia de conciencia de culpa. Dejé que la incertidumbre apareciera en mi rostro, me toqué la sien como quien intenta recordar algo. ¿De verdad parezco así de confundido? No confundido, corrigió Eupemia con suavidad, solo cansado. Has pasado por mucho. Al día siguiente, en el almuerzo, soltó la trampa real. Wilbert, ¿recuerdas esos papeles del mes pasado? Documentos legales. Fruncí el ceño, fingiendo esforzarme por recordar. ¿Papeles? ¿Qué papeles? Los poderes notariales. Los firmaste para que Edwin pudiera ayudarte con las finanzas. Mi confusión era genuina. Nunca había firmado tales documentos. Pero para ellos, mi cara en blanco era prueba de pérdida de memoria. ¿Firmé algo? No, no lo recuerdo bien. Edwin se apresuró. Está bien, papá. No te agobies. Solo era papeleo rutinario. Fingí aliviarme. Si tú lo dices. Mi memoria ya no es lo que era. El destello de triunfo en la cara de Eupemia fue apenas contenido. Edwin se relajó. Creían haber instalado con éxito la duda razonable sobre mi estado mental. Pensaban que estaban construyendo una defensa inexpugnable. En realidad, cada palabra se estaba grabando, cada mención falsa de demencia, cada intento de fabricar confusión, prueba de que sabían que el poder notarial no estaba autorizado y que intentaban fabricar una coartada a posteriori. Esa noche, cuando se retiraron a su ala de la casa, me senté en mi despacho con los auriculares puestos, escuchando las grabaciones. La voz de Edwin: «Papá, últimamente estás confundido», la de Eupemia: «Esos papeles que firmaste el mes pasado».
Conecté el teléfono al portátil, guardé los archivos con fecha y hora, grabé copias en una memoria externa, envié versiones cifradas por correo a Catherine Morrison con el asunto, evidencia de intención fraudulenta, 14 a 15 de julio de 2025. Más tarde, esa misma noche, pasé junto a su dormitorio y oí sus voces. Ni siquiera recuerda haber firmado, la voz de Edwin, baja y aliviada. Perfecto. Si discute algo, alegamos deterioro cognitivo. ¿Crees que lo cuestionará? No se enterará hasta que todo esté hecho. 3 días más y estamos limpios. Y libres. Me quedé en el pasillo oscuro grabando su conversación. No tenía ni idea de que estaba allí, de que cada palabra era evidencia, de que la trampa ya había cerrado a su alrededor. De vuelta en mi despacho abrí el portátil y le escribí a Catherine. Han mordido el anzuelo, están estableciendo un relato de deterioro cognitivo. Su respuesta llegó a los pocos minutos. Grabaciones claras, cristalinas. Evidencia de conciencia de culpa. Nos vemos el viernes a las 2 de la tarde. Esto será decisivo. Miré la pantalla, sin sentir nada salvo certeza fría. Ellos no tenían idea de lo que les esperaba. 3 días pasaron arrastrándose. Mantuve la actuación impecable, confundido, olvidadizo, inofensivo. Le pedí a Eupemia que repitiera cosas sencillas, dudaba antes de contestar preguntas básicas, dejaba que vieran lo que querían ver, un viejo perdiendo facultades, incapaz de recordar lo que había firmado, incapaz de plantear desafíos legales. Cada mañana los veía más confiados. Cada noche revisaba mis pruebas, añadiendo sus nuevas mentiras al expediente creciente. Llegó el viernes. Me vestí con mi traje de tribunal, azul marino, el nudo perfecto en la corbata Windsor, zapatos pulidos hasta brillar, tomé mi maletín de cuero, el mismo que había llevado durante 30 años en el estrado. Dentro, carpetas organizadas, cada una etiquetada, cada una con pruebas que los destruirían. Entré en la cocina donde estaban con el café. Tengo que hacer unos recados. Luego vuelvo. Sonrieron, aliviados. Probablemente pensaron que iba al banco o al supermercado. Actividades de anciano inofensivo. En 4 horas estarían en la oficina de la firma esperando vender mi casa y cobrar $650.000. En su lugar se enfrentarían a las consecuencias de traicionar a un juez. Conduje hacia Scottsdale con la calma concentrada de un fiscal a punto de presentar un caso imbatible. Sin ansiedad, sin dudas, solo la certeza que da una experiencia legal de 3 décadas y unas pruebas tan sólidas que resistirían cualquier ataque. Habían querido jugar, muy bien. El tribunal se declaraba abierto. Y yo nunca perdía casos cuando la evidencia era tan clara. Desert Sun Escrow ocupaba la segunda planta de un edificio moderno en el norte de Scottsdale. A través de las paredes de cristal de la sala de conferencias los vi sentados alrededor de la mesa. A la 1:50, Lois Chávez estaba en la cabecera, organizando documentos con eficiencia practicada. Edwin y Eupemia se sentaban a la izquierda, vestidos de forma profesional, la energía nerviosa casi desbordándose. Richard Thompson, el comprador de California, ocupaba el lado derecho, un hombre distinguido, pelo plateado, traje caro. Sara Martínez, la oficial de cierre, ordenaba papeles en el extremo. Todo transcurría con normalidad, otro cierre de compraventa más. Miré el reloj. Las 2 en punto. Catherine Morrison estaba a mi lado en el pasillo, su propio maletín en la mano. «Listo». «Llevo listo 2 semanas». Abrí la puerta de la sala de conferencias. Todas las cabezas se giraron. Las conversaciones murieron al instante. Vi cómo se le iba la sangre de la cara a Edwin. Vi a Eupemia incorporarse medio segundo antes de obligarse a quedarse sentada. Chávez parecía confuso. Thompson molesto. Martínez preocupada. Caminé hasta el extremo libre de la mesa, Morrison detrás de mí, no me quité la chaqueta, dejé el maletín con un clic seco que resonó en la sala repentinamente silenciosa. «Buenas tardes». Mi voz arrastraba la autoridad de 3 décadas en el estrado. «Soy Wilbert Lawrence,
verdadero propietario de la casa que están intentando comprar. Wilbert, se puso en pie Eupemia, ¿qué haces aquí? La ignoré y me dirigí directamente a Martínez. Esta operación no puede seguir adelante. El poder notarial en el que se basa es falso. La voz de Edwin temblaba. Papá, esto no, cállate, Edwin. Abrí el maletín, saqué la primera carpeta, pestaña roja con la etiqueta Declaración jurada, rodeé la mesa y la puse delante de Martínez. Voy a presentar pruebas. La abrió y empezó a leer. Volví a mi sitio. Aquí consta mi declaración bajo juramento de que nunca ejecuté ningún poder notarial, nunca autoricé a nadie a realizar transacciones con mi propiedad. Saqué la segunda carpeta, pestaña azul. Morrison la tomó y se la entregó a Martínez. La propiedad del señor Lawrence fue transferida a un fideicomiso vitalicio irrevocable el 15 de mayo, un mes antes de la fecha del supuesto poder notarial, explicó Morrison con voz profesional y precisa. Como único fiduciario, el señor Lawrence es la única persona autorizada para realizar transacciones sobre esta propiedad. Aquí está el registro del condado. Martínez revisó los documentos, comprobando fechas y sellos de presentación. Alzó la vista hacia Chávez. ¿Verificó la existencia de un fideicomiso antes de seguir adelante? El rostro de Chávez palideció. El poder notarial parecía legítimo. Documentación estándar. Lo estándar incluiría una búsqueda de título que revelara el fideicomiso, lo cortó Morrison. Thompson se levantó de golpe. Usted me dijo que esto estaba limpio. Eupemia intentó recuperar el control. Es un malentendido. Wilbert firmó, pero está confundido. Su memoria. Saqué el móvil. Permítanme aclarar mi memoria. Esta grabación es de hace 2 días. Toqué 2 veces la pantalla. La voz de Eupemia llenó la sala, nítida y condenatoria. Si cuestiona algo, alegamos deterioro cognitivo. La voz de Edwin, 3 días más y estamos limpios. Eupemia de nuevo, entonces seremos libres. Detuve la reproducción. El silencio fue absoluto. ¿Eso suena como alguien que cree inocentemente que yo firmé los documentos? Saqué la tercera carpeta, pestaña negra con la etiqueta Pruebas. La abrí para que todos pudieran verla. Fotos de vigilancia con fecha y hora, su reunión de medianoche con el señor Chávez el 2 de julio, los documentos extendidos por mi mesa de comedor, Edwin firmando papeles, Eupemia presentando mis archivos privados sacados de mi caja fuerte forzada. Pasé las fotos en el móvil y luego las proyecté en la pantalla del portátil para que todos las vieran. Cada imagen fechada, cada una innegable. Thompson se inclinó hacia adelante, estudió las fotos y luego miró a Chávez con repulsión. Esto es fraude. Voy a llamar a mi abogado. Me han presentado documentación falsificada. Ellos me engañaron, se defendió Chávez. Yo no sabía. Tú forzaste mi caja fuerte, mi voz cortó el caos como una hoja. Falsificaste mi firma, te reuniste con el señor Chávez a medianoche mientras creías que yo estaba fuera. Sabías exactamente lo que hacías. El rostro de Eupemia se endureció en desafío. Tú no puedes demostrar. Abrí la cuarta carpeta, pestaña verde, análisis comparativo de firmas. Aquí está mi firma auténtica frente a la falsificada. Fíjense en las diferencias de presión, en la forma del bucle de la L de Lawrence, en la diferencia de antigüedad de la tinta. La dejé sobre la mesa para que todos la vieran. ¿Qué puedo demostrar? Martínez cerró su carpeta con decisión. Este cierre no puede continuar. Estoy obligada a informar de la sospecha de fraude a las autoridades. Thompson ya recogía sus cosas. Chávez, usted me aseguró que la documentación estaba verificada. Hablaré con mi abogado sobre su negligencia. Edwin por fin encontró la voz. Papá, por favor. Podemos arreglarlo. Solo háblanos. Empecé a recoger mis carpetas, devolviéndolas al maletín en orden perfecto. Pasé 30 años determinando consecuencias para quienes rompen la ley. Eso no cambia porque seas mi hijo.
Sigo siendo tu familia. Me detuve, lo miré directo al otro lado de la mesa, mantuve la mirada hasta que él la apartó. Dejaste de ser familia cuando intentaste robarme la casa. Ahora solo eres un acusado. Cerré el maletín con el mismo clic firme con que lo había abierto y miré a Martínez. Contará con toda mi colaboración en cualquier investigación. A Thompson, lamento que lo hayan arrastrado a esto. Morrison abrió la puerta. Salí sin mirar atrás. Detrás de nosotros estallaron las voces, reproches, pánico, intentos de culpar a otros. Edwin pronunció mi nombre una vez. No me giré. En el ascensor, Morrison habló en voz baja. Ha sido devastador. Ha sido justicia. ¿Qué sigue? Comisaría para denunciar los delitos, luego al banco para asegurar nuevas cuentas, después casa para cambiar las cerraduras. Miré los números descender. Ya no son bienvenidos. Las puertas se abrieron al vestíbulo. La luz brillante de Arizona entraba por las paredes de cristal. Salí a ella con Morrison a mi lado, sintiéndome más ligero que en semanas. La casa volvía a ser mía. La batalla estaba ganada. Ahora tocaban las consecuencias que se habían ganado. Subí a la camioneta, puse el maletín en el asiento del copiloto y salí del aparcamiento. En el retrovisor vi el edificio alejarse. Dentro de esa sala de conferencias, su mundo se derrumbaba. Planes hechos trizas, dinero perdido, cargos penales en camino. Había pasado 30 años enseñando desde el estrado que los actos tienen consecuencias, que la justicia, aunque lenta, acaba hallando su objetivo, que traicionar la confianza, especialmente la confianza familiar, lleva las penas más duras. Ese día Edwin y Eupemia aprendieron esa lección del modo más duro. Conduje hacia la comisaría, mis carpetas de pruebas organizadas y listas. No era venganza. Era responsabilidad. Era la ley funcionando como debe, protegiendo a quienes no pueden protegerse y castigando a quienes creen ser lo bastante listos para escapar. Subestimaron a un juez. Ese fue su primer error. Creer que no iba a luchar fue el segundo. Ahora pasarían años aprendiendo de ambos. La detective María Rodríguez se sentó frente a mí en la comisaría de Scottsdale, revisando mi carpeta de pruebas. Catherine Morrison esperaba a mi lado mientras exponía el caso. Poder notarial falsificado, deslicé el documento, el análisis de firmas mostrando inconsistencias, las fotos de la reunión de medianoche con Chávez, las grabaciones de audio donde hablaban de alegar que yo estaba mentalmente deteriorado. Reproduje la voz de Eupemia. Si cuestiona algo, alegamos deterioro cognitivo. La expresión de Rodríguez se endureció. Señor Lawrence, está acusando a su propio hijo de fraude grave. Estoy denunciando un delito en el que resulta que mi hijo está implicado. Algunos padres lo dejarían pasar. Algunos padres no pasaron 30 años defendiendo la ley. Yo no soy ese padre. Durante la semana siguiente, Edwin confesó en el interrogatorio, admitiendo que sabía lo que hacía. Eupemia lo negó todo hasta que vio sus correos con California y entonces intentó echarle toda la culpa a Edwin. Se volvían el uno contra el otro. Presentó la demanda de divorcio esa misma mañana. Rodríguez me informó de que planeaba dejarlo igualmente. Morrison presentó demandas civiles al mismo tiempo, $100,000 por daños. Probablemente nunca lo cobres, advirtió. La sentencia lo seguirá toda la vida. Ese es el punto. La vista de desahucio llegó el 29 de julio. La jueza Sarah Chen, mi antigua auxiliar, escuchó las pruebas y falló rápido. Desahucio concedido. 10 días para desalojar. El 1 de agosto, día de la mudanza, los vi desde mi despacho cargando un camión de alquiler. Cuando casi habían terminado, Edwin vino solo hasta la puerta. «Papá, por favor, dame otra oportunidad». Observé al hombre que había forzado mi caja fuerte y falsificado mi firma. Tomaste decisiones calculadas, Edwin. Elegiste este camino. Sigues siendo mi padre. Yo era tu padre. Tú decidiste convertirme en víctima.
Cerré la puerta con cerrojo y cambié todas las cerraduras. Esa tarde el caso penal avanzó hacia la sentencia. 18 meses de libertad condicional para Edwin, 2 años para Eupemia. Antecedentes permanentes, consecuencias inevitables. Llegó el 28 de agosto. Me puse el traje de tribunal y conduje al centro para ver a mi hijo recibir su sentencia. El Tribunal Superior del Condado de Maricopa se sentía distinto desde el lado del público. Durante 30 años había entrado por los pasillos reservados a jueces. Ahora pasé por los detectores de metal, encontré la sala 4B y tomé asiento en la galería. Edwin y Eupemia estaban en mesas separadas para la defensa. Ninguno se dio la vuelta para saludarme. El juez Michael Harrison entró. Todos en pie. El secretario llamó el caso. Edwin se levantó primero, la voz apenas audible. Culpable, señoría. Eupemia lo siguió, más firme pero desafiante. Culpable. Harrison leyó partes de mi declaración de víctima en voz alta. Durante 30 años defendí la ley desde este estrado. Ellos forzaron mi caja fuerte, falsificaron mi firma e intentaron robarme mi casa mientras yo dormía bajo su techo. La relación no excusa el delito, lo empeora. El silencio fue total. Este tribunal se toma muy en serio el fraude dentro de la familia, continuó Harrison. Ustedes explotaron la confianza, falsificaron documentos, intentaron robar a alguien que les había dado hogar. Consultó sus notas. Edwin Lawrence, 18 meses de libertad condicional supervisada, 200 horas de servicio comunitario, $15,000 de multa, 50,000 de restitución. Eupemia Lawrence, 2 años de libertad condicional, 300 horas de servicio comunitario, $25,000 de multa, 50,000 de restitución, 5 años de inhabilitación para actividades inmobiliarias. El mazo cayó. Salí sin mirar atrás. En la escalinata del juzgado me esperaba Georgiana. La justicia ha prevalecido. Como siempre, solo que a veces necesita ayuda. ¿Y ahora qué? Trabajo voluntario, asesoría legal para mayores, asegurarme de que esto no le pase a otro. Conduje a casa por las calles conocidas de Scottsdale, pasando por lugares que se habían convertido en capítulos de esta historia. El banco, la oficina de Morrison, el edificio del cierre donde todo se vino abajo. En mi entrada me quedé un momento sentado antes de bajar. 30 años en el estrado. Nunca pensé que vería a mi propio hijo de pie donde se colocaban los acusados. Había tenido todas las ventajas: educación, apoyo, la integridad modelada cada día. Eligió la codicia. Yo elegí la justicia. Esa era la diferencia. Algunos padres lo habrían perdonado, habrían preservado la relación a cualquier precio. Eso me habría convertido en víctima. No había sobrevivido 3 décadas en los tribunales aceptando ser víctima. Caminé hacia mi puerta. Cerraduras nuevas, habitaciones vacías, paz recuperada. ¿Volvería Edwin a contactarme? Probablemente no. Había perdido a mi hijo. Dolía. Siempre dolería. Pero había conservado mi dignidad, mi casa, mi respeto por mí mismo. La justicia no siempre es amable, pero siempre es lo correcto. Hice café y abrí el portátil para investigar programas de ayuda legal a mayores, transformando el dolor en propósito, convirtiendo la traición en protección para otros más vulnerables. Habían intentado convertirme en víctima. Me negué. Esa negativa, esa fue la verdadera victoria. Algunos lazos son sagrados. Algunas traiciones son imperdonables. Y está bien. La casa estaba en silencio, solo mía ahora. Segura, defendida, hogar. Si esta historia te ha gustado, dale me gusta a este vídeo, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios qué te hizo sentir. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en la casilla de la izquierda.